Hola, buenos días, Esther. Ella es Esther Acosta y representa a Bello Mortgage Capital. Ella nos va a explicar un poco cómo es el proceso de financiamiento y qué personas pueden venir a financiar acá a los Estados Unidos. Bienvenida, Esther. Ari, muchísimas gracias por la invitación. Sí, mira, aquí en Estados Unidos existen programas para extranjeros, o sea, para personas que no necesariamente viven aquí, aun cuando tengan visa o no tengan visa americana. Estas personas pueden comprar propiedades de inversión y pueden apalancarse de los bancos americanos. De hecho, los préstamos a inversionistas extranjeros son mucho más fáciles en el sentido de que se requiere verificar menos documentación que los préstamos a los nacionales o a los que ya vivimos aquí, seamos ciudadanos, residentes, tengamos algún tipo de estatus legal aquí en Estados Unidos. Vale, mira, te voy a poner acá las preguntitas que normalmente me hacen los clientes para que vayamos quitándole esa incertidumbre, porque muchos de los clientes me dicen, pero ajá, yo estando en España, ¿cómo pido un crédito si ni siquiera tengo el ITIN number? O a veces que me dicen, pero es que yo nunca he ido, ¿cómo puedo pedir un crédito? ¿Cómo me pueden dar la felicidad de un crédito? Entonces, una de las primeras preguntas que me hacen es, eh, ¿cómo hacen ellos para empezar a pedir la financiación? ¿Primero tienen que buscar la propiedad o primero tienen que buscar la financiación? Bueno, ante todo, el primer paso es buscar la aprobación para una financiación y ahí es donde entramos nosotros. En el caso de los extranjeros, ellos deben someter, o sea, nos deben entregar una fotocopia de su pasaporte vigente y los dos últimos estados de cuenta de las cuentas de banco donde ellos tienen depositados los fondos que van a utilizar para la cuota inicial y para los costos de cierre. ¿Es Empezamos con necesario, es necesario que tengan la visa? No necesariamente tienen que tener visa. Nosotros, al ser mortgage brokers, trabajamos con un amplio portfolio de instituciones bancarias privadas. Las normas, o sea, las regulaciones, los requerimientos de cada uno de esos bancos coinciden en algunos aspectos, pero difieren en otros. O sea, son muy particulares. Cada uno tiene sus propias normas. Y entonces, dependiendo de la información que el cliente pueda proveer, pues entonces ahí es donde entramos al banco que vamos a buscar porque es el que tiene más probabilidad que la transacción llegue a un feliz cierre. Y también dependiendo del tipo de propiedad, porque por ejemplo, ahora en Estados Unidos no solo se hacen condominios, no solo se hacen residencias primarias, también se hacen condoteles, existen los non-warrantable condos, existen diferentes tipos de propiedades y no todos los bancos financian todo. Pero al tener un amplio rango de instituciones bancarias con las que podemos trabajar, pues eso nos da una amplitud y sabemos qué tipo de propiedad y qué tipo de préstamo específicamente, a qué banco es el mejor que lo podemos someter para que llegue a un feliz cierre. Es decir, que entonces el cliente lo primero que tiene que hacer es reunirse contigo para pasar el pasaporte y los estados de cuenta. Y ya con eso puede tener una preaprobación. Mira, este tipo de préstamos que se hace a los extranjeros fundamentalmente se llama servicio de cobertura de deuda. ¿Qué significa esto? Que en lugar de calificar el ingreso de la propiedad, o sea, en lugar de calcular el ingreso del cliente, que es por la capacidad que él va a tener de repagar la hipoteca, basado en los ingresos del cliente pues, per se, o sea, en sus ingresos por su trabajo, por su negocio, por lo que él haga, se califica el ingreso que pueda tener la propiedad que se va a poner a rentar, porque recuerda que en el caso de los Foreign National, ellos pueden comprar segunda propiedad, o sea, como propiedad vacacional o como propiedad de inversión. Entonces, en el caso de las propiedades de inversión, el ingreso lo califica por la renta que pueda producir esa propiedad, que sea capaz de cubrir la hipoteca que va a tener. ¿Vale? Igual que ellos me preguntan bastante, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo de inversión y un préstamo hipotecario? Bueno, todos son préstamos hipotecarios, porque todos tienen una propiedad como colateral y una propiedad en bienes raíces. O sea, salvo que tú compres la propiedad, que tú adquieras la propiedad en efectivo totalmente, cash como le decimos aquí, siempre que tengas un préstamo de un banco para financiar la diferencia entre el costo de la propiedad y la cuota inicial que tú diste, pues siempre es el mismo préstamo. O sea, los requisitos son diferentes, las cantidades de cuota inicial son diferentes, el uso de la propiedad también determina qué tipo de programa vamos a usar, pero al final todas son hipotecas. Ok. Y siendo español, la mayoría de mis clientes son españoles, siendo español,
¿Cuál es el consejo que le darías a esas personas que todavía no pueden llegar a cubrir la cuota inicial? Novedoso de estos programas es que también admiten que un familiar o un amigo te regale los fondos que te faltan para poder cubrir el down payment de esta propiedad. Es decir, que También si tienes alguna otra propiedad a la que le puedas hacer un cash out y puedas, porque eso lo usamos mucho aquí también. Tú tienes una propiedad, claro, en ese caso la propiedad debe estar aquí en los Estados Unidos, a no ser que ellos lo puedan hacer en sus países de origen. No sé si España, no sé cómo funcionan los préstamos hipotecarios en España, que es el nicho, ¿no?, de clientes al que va dirigido o sea, ellos este tendrían que dinero. ser como que una hipoteca a su propiedad ya para poder con ese dinero sacar la inicial para esto. Es lo que estás Bueno, queriendo decir. así funciona aquí. Si tú tienes ya una propiedad que el valor actual de mercado de esa propiedad está muy por encima de lo que se le debe al banco, o pon el escenario de que tú la compraste totalmente en efectivo, que ya la propiedad está totalmente pagada, pues entonces todo ese valor actual de mercado es tu patrimonio, porque eso ya te corresponde. Pues el banco te puede prestar hasta el 70% de ese valor, dependiendo de los números, siempre dependiendo, en el caso de los extranjeros, de que la renta pueda cubrir el valor de la hipoteca. Incluso si no lo cubre totalmente, también tenemos bancos que no importa que el indicador sea negativo, quiero decir con esto, no importa que la renta no cubra totalmente la hipoteca. Lo que en este caso la tasa de interés es un poquito mayor. Ok. Pero entonces igual podrían optar por el préstamo. O sea, Sí, el sí, sí, préstamo sí. se le podría dar. Sí, 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 sí. Otra de las preguntas es, ¿cómo pueden ellos apalancarse para que su inversión les rinda más? ¿Cuál es el consejo que le hace para ti? ¿Qué es mejor? ¿Darle un préstamo al 70% o un 50%? ¿Cómo a ellos les Bueno, beneficia más el financiamiento? para eso, siempre lo primero que hacemos antes de que ellos ya firmen un contrato con las propiedades es presentarles las propiedades, pero a esas propiedades hay que estudiarlas un poquito. Tenemos que hacer un comparable, que eso no lo hago yo como prestamista, como lo hago officer, sino eso lo Lo hago hacemos yo. de conjunto contigo, con los realtors, que ellos hagan un comparable de la renta, de cómo está la renta en el área donde está ubicada la propiedad que ellos le van a mandar al cliente. Lo mismo renta corta que renta larga, porque hacemos préstamos para los dos. Incluso ya los bancos han flexibilizado mucho sus normas y incluso están tomando el reporte de AirDNA como referencia de la renta, además de que cuando se hace la evaluación de la propiedad para verificar realmente cuál es el valor de mercado, que eso lo hace un perito evaluador que pertenece a cada ciudad, pues también se le pide que haga una valoración de la renta. Y entonces, en dependencia de esos números, hay bancos que te toman el más alto, hay bancos que te toman el más bajo, y siempre tratamos, por lo menos mi recomendación en este sentido, siempre que la renta cubra la hipoteca, no tienes problema porque ya tienes una tranquilidad, incluyendo la asociación en el caso las propiedades que estén en edificios, en condominios o que estén en comunidades cerradas de homeowners. No sé si en España le llaman expensas o mantenimiento. Comunidad. eh, la comunidad, bueno, o sea, el banco, tú no le depositas al banco el importe de la comunidad, se lo pagas aparte, pero el banco sí lo tiene en cuenta a la hora de calificar, de evaluar que la renta sea capaz de cubrir todos esos gastos Igual asociados. que el impuesto de la propiedad. Y entonces eso va a determinar el porcentaje de down payment que va a dar el cliente. O sea, el mínimo para los extranjeros es un 25%, pero todo depende de que la renta lo pueda cubrir. Porque si la persona realmente lo que está buscando es un retorno de su inversión, lo ideal es que al menos, fíjate, que al menos pueda cubrir los gastos mensuales, porque eso no solo va a ganar en la renta si le sobra un poquito, también va a ganar en la apreciación del apartamento o de la casa que vaya a comprar de la propiedad, y solamente con un 25% mínimo de down payment, quizás tenga que dar un 30 o un 40 para lograr que esos números Se sean cuadra. positivos, exacto, pero solamente con esta cantidad de cuota inicial que va a dar, va a tener una propiedad que va a valer quizás tres veces lo que él pagó, porque el resto lo va a pagar la propia propiedad con la renta. Claro, lo paga el alquiler. Exacto. Vale. ¿Y qué errores son los que más, cuáles son los errores que más cometen aquellas personas que viven en el extranjero cuando hacen un financiamiento? Mira, hay bancos o al principio de hace ya unos años, cuando se empezaron este tipo de préstamos,
creo que con más fuerza, creo que fue el año pasado, pero creo que ya se venían haciendo desde antes. Las personas, si te van a regalar un dinero o vas a depositar, generalmente lo que les decimos es que aguanten el dinero en su cuenta, en su país, porque es importante esto también. No tienes necesariamente que tener una cuenta en Estados Unidos para comenzar el proceso. Lo que les sugerimos a los extranjeros y a todos los compradores es que si van, cuando vayan a hacer la transferencia de dinero, lo hagan directo a la compañía de título. Por ejemplo, generalmente en todos los contratos, el comprador tiene que hacer un depósito al vendedor, que es lo que le garantiza al vendedor que la transacción es seria y le permite al vendedor retirar la propiedad del mercado porque ya está bajo contrato. Bueno, El depósito de garantía, se llama así. ese depósito, ellos no se lo van a hacer a la cuenta del vendedor. Ellos lo van a hacer a una cuenta de escrow o de plica, como se conoce, que esa cuenta aquí en Estados Unidos la maneja una compañía de títulos, que es otro de los actores que se involucra en el caso de la compra y venta de propiedades. La compañía de títulos es una institución neutral que es la que se encarga de validar todos los documentos legales y de hacer los pagos después cuando ya se cierra la transacción. Entonces, esa compañía de títulos recibe en su cuenta ese depósito y entonces ya con ese dinero el vendedor ya sabe, porque ella emite un documento de que sí que lo recibió, y el vendedor ya sabe que la transacción va en serio. Entonces, lo que les decimos Es es que el decir, dinero lo pasen directo a la compañía de títulos y no se lo pasen a ningún vendedor. ajá, pero eh, el consejo que le estabas dando era que el dinero que le presten familiar o alguien allá lo coloquen en su cuenta original. No. Si alguien te va a prestar un dinero, porque para cada vez que te hacen un préstamo, que no es prestar, es regalar. Vamos a hablar como debe ser. O sea, la legislación te dice que alguien, algún familiar, alguien ha llegado, te puede ayudar regalándote un dinero que te va a cubrir en lo que te falta para poder pagar el down payment y los costos de cierre. Tenemos bancos que te pueden regalar hasta el 100% del dinero, no importa. Siempre se firma un documento donde esa persona, con los datos de la persona que te va a hacer la donación, que él dice que ese dinero no lo tienes que repagar, que es un regalo porque te quieren ayudar a que compres tu propiedad, y ese dinero se va a transferir directamente a la compañía de títulos. Ah, ok, entonces lo he entendido mal. Entonces la idea es que de la cuenta que sea de un padre, de un tío, directamente vaya a la casa de título, no pasa por tu cuenta. No, no Ok. porque mientras lo que se trata es tratamos de hacer el proceso lo más sencillo posible y como todo hay que verificarlo, de hacer la menor cantidad de verificaciones posibles para que no tenga que aportar tanta documentación y que no se demore. Entonces, lo más transparente que existe es que esa persona que te va a regalar el dinero, bueno, lo transfiera directamente a la compañía de títulos. Y Ok. repito, no es préstamo, es un regalo. O sea, el préstamo te lo damos nosotros con el resto de la financiación. Pero si tú no tienes todo el dinero que necesitas, ese 25%, que además tienes que tener un porcentaje más para los costos de cierre, que puede estar alrededor de un 8%, no es exactamente así, pero para que siempre me gusta poner un poquito más para que las personas hagan sus cálculos y sepan de cuántos fondos deben disponer a la hora eh, de hacer una transacción como esta que estamos hablando. Vale. ¿Y cuánto tiempo tarda más o menos este proceso? Bueno, eso depende de los bancos. Nosotros, generalmente en las casas se pone en el contrato un término de 30 días, pero siempre se puede cerrar antes. En el caso de nosotros que trabajamos con bancos privados, cuyos tiempos de revisión de documentación están en 24 a 48 horas, lo puedes hacer en 12 días, 16 días, 15 días, 21 días, todo depende de cómo fluya la información. Acuérdate, el cliente de antemano, antes de nosotros darle la carta de preaprobación, que no es precalificación, o sea, precalificación es la que estamos haciendo ahora verbalmente. Después él nos tiene que someter los documentos que le pidamos, como te dije, su copia de su pasaporte, los últimos 2 meses de los estados de cuenta, si tiene las cuentas en su país, tiene que traducirlos al inglés, si no nosotros lo podemos, o sea, que le podemos recomendar compañías aquí que se dedican a traducir también documentos. Por supuesto, eso tiene un costo, que no es muy alto, pero todo tiene un costo. Y dependiendo del banco después, del tipo de propiedad que vayamos a usar para esta transacción, debido a la cantidad de documentos que el cliente pueda proporcionar,
pues entonces se le piden más documentos como puede ser una factura de servicios de agua o luz que valide su documentación, Para tener la dirección más que todo, ¿no? para tener la dirección. Ok. Pero no Es necesariamente decir, tiene que tener cuenta bancaria aquí, sí tiene que crearla antes del cierre, ok, porque tienen que firmar un documento para que el banco, el día primero o el día que se acuerde, del primero al 10, la fecha que ellos escojan, el banco le deduzca o colecte directamente de esa cuenta bancaria aquí en Estados Unidos el importe correspondiente a la hipoteca. vale. ¿Qué otra pregunta sí tengo por aquí? Entonces, para resumir un poquito, es el pasaporte con los dos últimos estados de cuenta. Con eso se hace una preaprobación. Exacto, A partir de pasaporte ahí, vigente. empezamos a buscar la propiedad. Se busca la propiedad y hacemos el cálculo de que la renta que va a tener esa propiedad pueda cubrir todos los gastos de la hipoteca. Exacto, Y ya luego es que se coloca la oferta, ¿no? exacto, exacto. Vale. Eso es para el préstamo de cobertura de deuda, que es donde la propiedad es la que califica con sus ingresos para cubrir la hipoteca. Si la persona lo quiere comprar como una segunda residencia, pues tenemos lo que llamamos préstamos full doc, que ahí sí la documentación ya es mayor, porque ya ahí sí tiene que someternos, no sé cómo le llaman allá, si son nóminas de salario, las pruebas de los depósitos que ha tenido en los 3 últimos meses, los impuestos o una carta del contador diciendo cuánto gana. O sea, dependiendo del tipo de préstamo, son los documentos que usted le van a solicitar. Vale. ¿Y qué tan fácil es que se lo den a un inversionista español? O sea, solo con entregar esa documentación es como inmediato si cumple los requisitos o se busca un poquito más allá. No, si toda la documentación que él provee está en regla, o sea, el pasaporte está vigente, hay algunos que tienen visa, otros no tienen, eso no determina, porque hay bancos que sí requieren determinados tipos de visa, otros no, pues ya con eso se le da la carta de precalificación siempre que él tenga los fondos para cubrir el down payment, los costos de cierre y, muy importante, deben tener reservas. El mínimo de tiempo, según los bancos que menos reservas piden, son los 3 meses. 3 meses de lo que sería el pago mensual de la hipoteca. O sea, si tu hipoteca se va a quedar, por ponerte un número fácil, en $2,000 mensuales, tú debes tener, además del 25% de down payment y alrededor del 7, el 8% de costos de cierre, pues debes tener $6,000, o sea, convertidos allá a dólares, el importe de $6,000 para cubrir los 3 primeros meses de pago de hipoteca. Que Claro, ese pero dinero, no ese se dinero toca. no lo tienes que pagar, el banco no te lo va a congelar, o sea, no te va a impedir que lo que lo debes tener ahí para que el banco vea que tú tienes fondos suficientes para poder asumir, acabas de comprar y a lo mejor de momento inmediatamente no aparece una renta. Y entonces que tú tengas suficiente dinero para poder cubrir ese pago de hipoteca. Ok. Muchísimas gracias, Esther. La verdad que nos ha sido de muchísima ayuda. Y ya sabemos, cuando tenga el cliente, directamente lo va a pasar contigo para hacer que todo esto sea mucho más rápido. Gracias a ti por la invitación y recuerden, aquí estamos para cualquier duda, pregunta, sin problema ninguno, nos contactan y aquí nosotros estamos para ayudar. Muchas gracias, Esther. Hasta No, gracias luego. a ti. Bye. Hasta luego, bye. ¿Qué tal? Bien, ¿verdad? Yo lo vi bastante bien. Te pregunté de todo. Es Muy cortito. natural, es cortico, sí. No, y es Mira, mejor, ayer, si tú supieras que ayer yo estuve tratando de hacer un video, lo filmé como 4 veces y lo borré porque no me gustaba. Y entonces después, cuando llegó mi esposo, entonces, porque con 2 personas ya es más fácil. a mí se me hace más difícil con otra persona. Sí, Me da ay más no, nervios. Porque cuando yo lo hago sola me equivoco, bueno, nadie me ve. Pero cuando sí. me están viendo me pongo nerviosa. Sí, sí, sí. No, me es mejor cuando es como una conversación porque queda más natural. Que Sí. lo tengo que hacer yo sola. Ay, qué encartonada me veo, por Dios. Te digo, lo hice como 5 veces y lo borré. Pero digo, al final no me sale nada. No, pero lo hiciste genial, respondiste todo así, cortito. O sea, yo puse, que hay Sí, personas que dicen, empiezan a dar toda la charla y digo, ay, pero entonces no le hago más preguntas, pues ya respondió todo. claro, Pero no, claro. así cortito suena más como que tú y yo y así, es mejor. Exacto. No, y que al final tanta información de una vez ellos, o sea, no la van a entender porque no tienen por qué ser especialistas. O sea, lo que se trata es de dame la información que yo te pido y en base a lo que tú tienes, chopeamos con los bancos a ver cuál es el mejor banco. O sea, nosotros tenemos, como trabajamos con tantos bancos, tenemos determinado y identificado
qué banco es el que tiene el producto más agresivo Claro. por tipo de préstamo. Y cuando digo agresivo me refiero a que tengan los mejores términos para el cliente. Ahora te hago una Entonces, pregunta, que también me lo han hecho, pero no te lo quise nombrar acá en el video. Ellos me dicen, si las tasas de intereses bajan, yo puedo cambiar mi tasa de interés. Yo mira, no quise tocar el tema de las tasas de intereses porque eso crea mucho, ujú, pero ellos me dicen, yo las puedo bajar y yo no, eso no sé. mira, sí, en el caso de las propiedades de inversión, o sea, cuando tú compras una residencia primaria, tú no tienes penalidad por pronto pago. Ok. Partiendo de que tú hagas el sexto pago, o sea, quiere decir que tienen que pasar 6 meses desde que tú compraste, o 7, porque tú sabes que el primer pago lo haces con el cierre. Bueno, sí, son 6 meses y después entonces que empiezas a pagar. Cuando tú hagas el sexto pago a los 6 meses, ya tú puedes refinanciar si las tasas de interés cambiaron. O sea, disminuyeron y te va a ahorrar en el préstamo, en el pago de tu hipoteca mensual al menos $50. O Lo sea, puedes hacer. y te pregunto así con la experiencia que tú tienes, ¿y la refinanciación no te sale mucho más caro que el cambio de los $50? Acuérdate que es $50 mensuales, pero tú tienes un interés por 30 años. O Entonces, sea, pero el, más o el menos una cálculo. refinanciación de una hipoteca normal que tú hagas, unos 300, $400,000, ¿cuánto podría ser la refinanciación? Mira, la refinanciación generalmente está entre el 1 y 1.5% del valor del préstamo. Porque, ¿qué pasa con la refinanciación? Cuando tú refinancias, vamos a suponer que tú vayas a cambiar de banco porque es otro banco que te está dando otra tasa de interés mejor, o incluso si es el mismo banco, se paga todo ese principal que tú debes más el interés hasta el día en que estás haciendo la refinanciación y empieza un préstamo nuevo a 30 años. Okay. ¿Entiendes? Cuando tú compras, tú tienes que dar un dinero de cuota inicial. Cuando tú refinancias, ese costo de esa refinanciación se te puede incluir dentro del préstamo y lo pagas en 30 años. ¿Qué pasa? Cuando tú refinancias, toda la documentación hay que volverla a hacer. O sea, título tiene que volver a Sí, hay que hacer hacer todo de todo, nuevo. hay que hacer todos los registros y todas las cosas. Y porque sale un préstamo y entra otro. Entonces, por eso es que tiene un costo. No tienes que pagar Rialto porque el Rialto ahí no entra. Claro, Los pero costos los vale la pena. tienes que pagar. Sí, claro que vale la pena porque vamos a suponer que tú tengas una tasa de interés de 6.75 y tú vayas a rebajar ahora a 6. Entonces te estás ahorrando 0.75% del valor del préstamo en intereses. Y cuando eso tú lo divides, o sea, tú lo tiras, lo calculas, como el interés es anual, tú vas a ver el bajón que te da en el pago de la hipoteca. Porque si ahora, por ejemplo, tú pagabas 2.000 solamente de principal e interés, a lo mejor vas a pagar 1.500 o 1.700, pero mensual. Claro. Porque el porcentaje de interés es anual, pero al final tú lo tienes que dividir entre 12 meses y eso es lo que vas a pagar mensualmente. Y entonces, cuando lo tiras en 30 años, sí te da un ahorro grande. Vale. O sea, tú dices más o menos, yo para tener números en la cabeza, cuando te puedes Mira, ahorrar unos 50, unos $100 al mes, se refinancia. de refinancia. ¿Qué pasa? Eso es con las propiedades primarias que no tienen penalidad. Las propiedades de inversión generalmente tienen penalidad. O sea que no debes refinanciar ni vender la propiedad en 5 años. Por ejemplo, existen diferentes términos. Hay bancos que no te cobran penalidad ninguna si tú no quieres pagarla. Hay bancos que te cobran el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 de manera escalonada o hay quien te lo cobra todo el tiempo. Si tú aceptas la penalidad en 5 años, por supuesto, la tasa de interés que vas a tener va a ser un poquito mejor, un poquito más baja que si no tienes penalidad ninguna. Porque el banco lo que quiere es cobrarte Prestar. los intereses. Tal cual. ¿Entiendes? Entonces, dependiendo hay veces que tú dices, bueno, yo voy a refinanciar y ese cálculo se hace, y la decisión no se toma en base a que yo creo. No, 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 sacamos los números. ¿Cuánto yo pago ahora con esta tasa? ¿Cuánto es la penalidad que yo tengo que pagar si yo refinancio ahora? ¿Y cuánto es lo que me va a quedar el mortgage si yo refinancio ahora esta tasa de interés? Y los números son los que hablan. Y es lo Vale. que te dicen, sí, mira, Pero entonces, vamos a sí se refinanciar puede ahora o hacer. vamos a esperar a que pase el tiempo. Sí se puede refinanciar, pero te pueden cobrar una tasa un poquito más alta o te cobran una penalidad, pero sí se podría hacer. Sí, se lo puedes hacer. O sea, si tú dependía en el préstamo original, cuando tú estás haciendo la compra,
se te dice, mira, si tú vas a hacer la penalidad por pronto pago, a 3 años la tasa va a ser de quizás 8, por ponerte un ejemplo, 8% anual. Si la penalidad es a 5 años, a lo mejor está en 7.75. Si la penalidad está en 1 año, a lo mejor la tasa, te digo, disculpa, lo dije al revés. Si está en 5 años, vamos a ver hacer que esté en 7.75. Si está en 3 años, a lo mejor está en 8. Y si está en 1, a lo mejor está en 8.50. Ok, Y entonces, dependiendo generalmente, cuando tú no compras para vender en 1 año. claro. Tú compras porque quieres poner a rentar esa propiedad, la puedes poner a producir. Entonces tú quizás haces el cálculo mental y dices, bueno, yo no voy a vender ni a refinanciar nada en 5 años o en 3 años, porque la renta como tal me lo cubre y me ahorro tener que pagar ese porcentaje sobre el principal que yo debo, si lo hago antes de ese tiempo. Pero vamos a suponer que llegó el año 3, tú tienes una tasa, una penalidad 5, llegó el año 3, la renta bajó, no te está cubriendo, subieron el importe del mantenimiento de la comunidad, como le llaman, y ya la renta no te está cubriendo el mortgage, o sea, la hipoteca, y ya tú tienes que sacar dinero de tu bolsillo. Y en ese momento la tasa de interés está más baja. Y entonces tú dices, bueno, vamos a sacar la cuenta. ¿Qué me conviene más? Y hacemos el ejercicio. Porque al Ok. final el número es el que habla, no es porque yo Sí se piense puede. o Te porque yo cobran un crea. poco más, te cobran un poco menos, pero se puede. Claro, claro. Ok. Genial, mi amor. Muchísimas gracias.